¿qué pasa con aquellos que mueren, que fallecen y que son salvos, nacidos de nuevo, pero nunca manifestaron un fruto de que lo hayan sido, sino por el contrario, parece ser como que sus vidas fueron completamente iguales? Es decir, aunque profesaban ser cristianos o profesaban ser creyentes, no había testimonio ante los hombres de que la persona haya sufrido un cambio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que usted y yo no podemos saber si una persona es nacida de nuevo, porque no tenemos lentes que vean lo espiritual para saber si tiene un espíritu la persona. Es decir, la salvación es una convicción personal por creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Es un error religioso y una falla completamente inhumana. Es una falla, es un error inhumano creer que por el simple hecho de que una persona haga una oración, como en la cristiandad se conoce la oración de fe, aunque la Biblia habla de la oración de fe que sana al enfermo, pero no nos estamos refiriendo a esa oración, sino lo que coloquialmente se conoce como la oración para pedir perdón, arrepentirse y recibir a Jesús. No porque alguien haga esa oración significa que es salvo. Recuerde que somos salvos por gracia, a través de la fe, no por obras. Así es que no se trata de lo que digamos. Yo puedo decir la mejor oración, la mejor poesía, y no porque la diga, soy salvo. No porque la confiese, soy salvo. Entonces, dice la palabra en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El mismo apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 1 dice la escritura que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos. Pero la convicción es personal. Entonces, yo te diría dos cosas. Dice Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. Así es que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Entonces, muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario que el creyente dé fruto. Y sí, el fruto es importante porque un creyente exitoso tiene que dar fruto. No podemos tener la vida de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra y su benignidad y su bondad y no dar fruto. Pero muchas personas lo ven al revés, porque aceptan al pecador para venir a ser salvo a Cristo, pero una vez que se convierte, entre comillas, le exigen acciones. Y el fruto no son acciones que nosotros tengamos que desarrollar por obligación. No, el fruto es el resultado de lo que somos. Para ponerle un ejemplo, digo, no me quiero meter mucho en detalles, pero digamos que un carpintero hace obras de carpintero como fruto de que es un carpintero. Pero si usted le exige a un albañil que haga obra de mecánico, pues entonces usted lo va a poner en una exigencia. Él no va a poder dar fruto porque su fruto es albañil y su fruto es acciones, cosas de albañil. Y si usted lo pone a que haga cosas de mecánico, entonces usted lo va a poner en exigencia porque quiere que haga algo que no es su razón de ser.
Así es que el creyente nacido de nuevo tiene todo para dar fruto, no para alcanzar el fruto, no, para manifestar el fruto de benignidad, bondad, salvación. Así es que todo creyente, ¿cómo podemos saber si alguien es creyente? Bueno, primero no nos compete a nosotros juzgar, porque con la misma medida con la que midamos seremos medidos. Muchas veces en casa te dicen, tú no haces lo que predicas. Es que no se trata de que hagamos lo que predicamos. Y las familias se meten en conflictos por esto, porque quieren ver como exigencia resultados en las personas. No es así. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Es la palabra renovando nuestras mentes, la que transforma nuestras vidas para que el fruto de Dios en nosotros, que somos nacidos de nuevo, se manifieste. Así es que podemos tener malos hábitos e intentar por la fuerza dejarlos, pero nunca lo lograremos. Tiene que ser una convicción por fe, que Dios quiere algo mejor para mí y que no me esté destruyendo o lastimando con esos malos hábitos. Ahora, dice la Escritura en Romanos 8 que tú no puedes ser juzgado por nadie porque Cristo fue el que te justificó. Tú no puedes ser condenado por nadie porque Dios fue el que te perdonó. Así es que no es posible que ni los más cercanos de tu casa te juzguen por lo que haces. Claro que el creyente, nosotros como creyentes no deberíamos esperar a hacer lo malo. Y si tenemos conflictos en casa, pues tenemos que poner atención para que el Señor nos ayude a manifestar el fruto de sabiduría, caminar en sabiduría, en inteligencia, en amor, en gozo, en paz, etcétera, etcétera. Ahora, hay un versículo clave en el que cada uno de nosotros debemos, digamos, soportarnos. Y este es algo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el versículo 16 dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo que mora en ti, da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Así es que, aunque muchos piensen lo que piensen, solo tú eres el que tienes la convicción porque el Espíritu Santo es el que te da la convicción para que sepas que eres hijo de Dios, que eres salvo. Así es que tú en tu corazón, no por tu condenación, no se trata de que tú ames al Señor y que tú lo buscas y que creas que no eres salvo. No, eso es equivocado, eso está mal. Si tú realmente eres genuino con el Señor y sabes lo que Él hizo por ti, crees en Él, pero estás siendo engañado porque a lo mejor tuviste una vida muy mala o porque a lo mejor tienes errores y estás recibiendo condenación, tú te estás equivocando. La salvación no es por obras, es por fe. Así es que no te dejes engañar. Nadie te debe de culpar, ni tú mismo te debes de culpar. Tú no tienes el derecho de culparte. Si tú te culpas a ti mismo, tú estás en un error, estás en pecado y tú estás afrentando a Cristo, porque Cristo murió por ti por gracia y Él te perdonó por gracia. Y así es que tú lo que necesitas hacer es entender esto y recibir el perdón, pero tú tienes que saber, sabes que eres hijo de Dios, que eres salvo, que eres nacido de nuevo, porque el Espíritu da testimonio. Ahora, la salvación no es como un refrán o como algo memorable que se nos queda aquí, por eso soy salvo. No. ¿Quién es salvo? El que tiene un espíritu nacido de nuevo. ¿Quién es salvo? El que ha nacido de nuevo. No nos equivoquemos, no es una marca en nuestro exterior, no es un pensamiento, no, es una acción, una marca, es un sello en nuestro interior. Efesios capítulo 2 dice que capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces el Espíritu de Cristo mora con nosotros y el mismo Espíritu de gloria y de poder mora con nosotros. Así es que tú no entristezcas, no contristes el Espíritu, no afrentes al Espíritu cayendo en culpa y en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que profesaron ser cristianos
pero nunca dieron fruto. Nosotros no podemos saber con seguridad. Pero para tener una idea, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, pero que en la mayoría de los casos, aquel que haya profesado ser cristiano, pero nunca manifestó un fruto de ser cristiano, muy posiblemente nunca fue cristiano nacido de nuevo. Fue cristiano de palabra, cristiano de religión, pero nunca nació de nuevo. Por lo tanto, si alguien no nació de nuevo, no fue salvo. Pero no estoy diciendo que esto haya pasado en todas las personas, pero muy seguramente así hay personas en las iglesias o en las reuniones en donde ahí están, inclusive levantan las manos, inclusive cantan, inclusive siguen una oración, inclusive pueden hablarle a Dios, pero pueden ser falsos, vestidos de ovejas cuando realmente no son creyentes. Entonces, por esto es algo personal. Ahora, aquel que da fruto, ¿qué fruto podríamos esperar de un creyente nacido de nuevo? Pues el amor de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, el profesar el nombre de Jesús. Dice Juan, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, que todo aquel que confiesa, dice, todo aquel que confiesa, déjeme se lo leo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Pero hay una escritura que dice que nadie puede confesar. Dice primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, dar fruto como creyentes tiene que ver con adorar el nombre de Jesús, con reconocer la maravillosa persona, la majestuosa persona, la amorosa, gloriosa y grandiosa persona de Jesús, su persona divina, cómo Él nos ama y su obra terminada, completa y perfecta. Si alguien dice de sí mismo que es seguidor de Jesús o admira a Jesús como líder, pero no lo admira como Dios y por lo tanto no puede entender su obra terminada, completa y perfecta, entonces seguramente no es un creyente nacido de nuevo. Pero es muy importante que entendamos, la convicción es personal. El creyente lo mejor es que el creyente de frutos, pero yo le pongo un ejemplo, aquel que estaba crucificado en la cruz del Calvario junto con Cristo y que le dijo al Señor que se acordara de él, el Señor mismo que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. No tuvo oportunidad esa persona, aunque confesó, pero no tuvo oportunidad de dar fruto, al menos delante de las personas. Pero si Jesús lo salvó, aunque era un pecador, aunque era un ladrón, es porque aquella persona tuvo un corazón genuino delante del Señor. Ok, ahora, perfecto, no sé, espero que se haya quedado resuelta esta pregunta. Si es que no nos metamos en conflicto, no nos confundamos, la convicción es personal. Si alguien realmente quiere saber si es creyente o no es creyente esa persona, no es porque te sientes culpable o no por tus pecados, no. Si tú conoces la obra terminada de Jesús, seguramente tú eres un creyente nacido de nuevo. Lo que pasa es que puede haber una cierta confusión y engaño de que el diablo te quiere condenar. Pero más bien, aquellos que vienen sin conocer a Cristo son los que podrían preguntarse a sí mismos si en un momento dado de la historia ya, que recién apenas acaban de conocer si ya realmente son creyentes nacidos de nuevo o no. Yo creo que para ellos es los que el Espíritu empieza a dar la convicción en sus vidas.